Bueno, quiero comentarles buenas noches a todos y a todas. La idea de tomar este tema hoy, en realidad, fue un tema frustrado, porque formaba parte de otro trabajo que dimos hace 3 viernes. No pudimos completarlo con este que hoy vamos a tratar de hacer, porque tocamos el tema de García Linera, el tema del libro de él, La democracia como agravio, con la idea justamente de que a partir de esas reflexiones de García Linera pudiéramos acoplar de algunas maneras a las problemáticas de los discursos los escritos de Cristina. Bueno, como eso no se puede hacer por una cuestión de tiempo, lo hicimos hoy, lo vamos a hacer hoy. Y desde ya yo creo que hay un enriquecimiento de toda esta temática por cosas que han pasado, que a lo mejor no eran tan observables o tan previsibles, pero que forman parte de la necesidad de poder hablar de todo esto. Bueno, comenzando un poco, yo haría algunas reflexiones, ¿no? Que me parece que pueden ser valiosas, depende cómo la calibre cada uno. Yo voy a partir de algunas ideas rectoras, ideas fuerza, principios que parten específicamente de Perón concretamente, y mantenida por el peronismo durante un tiempo. ¿En qué circunstancias estos principios pueden ser validados, pueden ser reinterpretados, pueden ser calibrados? Pero digamos que la primera de las propuestas, de los principios que nutren al peronismo, son los dichos de Perón cuando hablaba de constituir, consolidar una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Tremendos principios que parecen de una universalidad más que respetable, ¿no? Por lo menos, y mucho más para nosotros, el caso nuestro, de nuestro país, ¿no? Y a su vez una segunda línea de pensamiento que quizás no tengan la valoración de estos principios, pero que son fundamentales también, por lo menos para mí, que es el primer lugar que ocupa dentro de la problemática y de los objetivos y de la lucha. La constitución del entendimiento de que primero es la patria. Segundo, o sea, en un escalón, digamos, de gradación diferente, son los movimientos, o en este caso el movimiento. Y en tercer lugar, los hombres, en este caso incorporemos las mujeres, sería esa tríada. Pero la prioridad queda señalada en el tema de la patria. Ahora bien, sobre esas bases, de alguna manera, hay que hacerse alguna pregunta, porque evidentemente el sentido de patria, el sentido de movimiento, el sentido de hombres y mujeres que participan en el espectro de la política, puede variar, puede cambiar, puede anclarse, registrarse en otros momentos que a lo mejor no son específicamente los propuestos para la época que se dieron. Estamos hablando, para mí, lo fundante de todo esto forma parte de los primitivos discursos de Perón en la Bolsa de Comercio del año 44, los dichos y las interpretaciones que hicieron el Consejo Nacional de Posguerra del año 1944 también, y luego el informe Armour también, que son un poco la base, de alguna manera, de este desarrollo conceptual y político de Perón, que va a ser retomado en muchas líneas por diferentes momentos del peronismo. Algunos serán más fuertes, otros serán menos fuertes. Pero digamos que frente a esto lo dejo como picando, lo dejo como para consideración de ustedes, porque estos principios, que son motores de la política del peronismo, o debieran serlo por lo menos, sufren algún tipo de alteraciones porque la realidad cambia. Y el primero que se dio cuenta que la realidad cambia, incluso para sus propios dichos, fue Perón, no hay ninguna duda. Y lo sostuvo a partir de ciertas modificaciones que se fueron haciendo, estratégicas, tácticas, para cada momento, porque esto no depende de una cuestión solamente, ni mucho menos individual, ni siquiera forma parte necesariamente
de lo que significa un Estado nacional. Esto tiene que ver, ya hablando en términos muy recientes, de geopolíticas internacionales a las cuales muchas veces nos tenemos que sujetar o estamos de alguna manera inmersos en ella. Bueno, hecha esta aclaración, en febrero del año 24, ahora, febrero, creo que fue el 20 y pico de febrero, Cristina sale con un escrito muy importante, muy interesante, y dejo otra cosa picando. La dejo picando para la reflexión. La pregunta sería, vamos a ir delineando lo que nos parece más importante, lo que me parece y para ustedes puede ser, y ojalá que sea, y si no, incorporemos más cosas, el nudo de la cuestión que plantea Cristina. Digo esto porque la pregunta que dejo picando es, ¿a quién le habla Cristina? ¿Para quién o para qué escribe todo esto? Siempre cuando se dice algo, cuando se actúa, hasta un meme, hasta un simple comentario, tiene un destinatario o tiene muchos destinatarios, tiene un objetivo, algunos más encubiertos, otros más elementales, pero Cristina no hace cosas elementales. De eso creo que no hay ninguna duda. Por eso digo, pregunto y dejo la idea, ¿a quién le está hablando Cristina? Empecemos. En realidad, los objetivos del escrito comienza con una descripción de la situación de la tercera crisis de deuda en nuestro país. Dice, Argentina es su tercera crisis de deuda. Entonces, digamos, haciendo una síntesis de esto, fue mi trabajo de alguna manera, podemos hablar que hay un primer punto importante que se podría designar como objetivos, diagnóstico y controversia en los criterios conceptuales que refieren al tema de las crisis. Yo acá hice un alto porque me interesa ver qué sentido se le debe dar al término crisis. Entonces, como fue un escrito que yo hice, fueron 12 páginas, 13 páginas que hice como una síntesis de esto, decía que para mí tenía que quedar claro que cuando se habla de crisis, la idea es que las crisis impactan de manera prioritaria, mejor dicho, en toda la población, pero de manera prioritaria y sensible casi siempre, en los sectores que son más vulnerables. Y que, en realidad, esta población, en realidad, no es responsable de esto, sino de las políticas de gobierno que responden directa o indirectamente al sistema socioeconómico y político que transitamos. Y todo esto ligado con, también es importante, las formas de representación. Las formas de representación que se dan en un Estado nacional, un Estado-nación, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la palabra crisis tiene una dimensión muy profunda, muy importante, porque las crisis afectan, ya sabemos a quiénes, y cuando se habla de crisis, parece ser crisis generales, pero en realidad no lo son. Siempre hay alguien, siempre hay sectores que se enriquecen, se benefician por sus políticas, y hablan de crisis. Entonces, ¿cuál es la crisis? ¿Sería una crisis económica? ¿O sería también, además, una crisis de representatividad de los sectores sociales más vulnerados? En fin, lo dejo como inquietud. Entonces, decíamos que en principio empieza con una clave económico-político histórica del gobierno nacional, la naturaleza de nuestros problemas como país. Ese es un tema que hay que verlo, que Cristina trata de descifrarlo. A su vez, avanza con el tema cuando dice contra quienes afirman que los problemas de la nuestra, ¿no?, de nuestra economía son A, la inflación, B, el déficit fiscal, C, la emisión monetaria, digamos, para ser contrarrestada. En oposición a lo que digo arriba, tanto el tema de la inflación y el déficit fiscal, el escrito afirma que la inflación se produce en realidad, esta es la clave de todo el escrito, y de los que siguieron, y de los que dicen los que saben de economía, la escasez de dólares. Falta o escasez de dólares. Y avanza con la explicación de que el endeudamiento en dólares profundiza y agrava la restricción externa
de nuestra economía que torna a ser bimonetaria. Nosotros no cobramos en dólares, por lo menos la gran mayoría de nuestra población, pero estamos sujetos a esos vaivenes y a esos estados de ánimo del mercado con respecto a la tenencia, la posesión de esta moneda norteamericana. Tampoco ignora el tema fiscal. Entonces dice que en realidad no es solo una cuestión de egresos, o sea, de lo que se va, ¿no?, sino también de los ingresos, que es lo que entra. Y en este punto avanza con que hay que observar los problemas de tributación. Y para dar unos pequeños datos que ella señala, el 40% de la economía llamada en negro, ¿no?, o no registrada, la subfacturación de exportaciones, ya sabemos, ¿no?, quiénes las hacen, y la sobrefacturación de importaciones. Estos son los juegos y las trampitas que hacen señores del sistema que se benefician de esta forma, ¿no? Además, y ya como último punto, se agregan el tema de los impuestos. Impuestos que no se recaudan. Lo que requiere una administración sana y saludable, y lo más importante, que no se observa el riesgo de un sistema, en un sistema de impuestos que sostiene la evasión, la ilusión, la elusión, y que grava producción y trabajo por sobre lo financiero. Este sería el nudo, digamos, problemático, descriptivo e histórico que nos muestra Cristina en estas 33 páginas. Es una síntesis conceptual. Bueno, después se empieza directamente con las primeras crisis. Yo no sé si esto vale la pena mencionarlo. Yo creo que estas cosas, los que están aquí presentes, de alguna manera directa o indirectamente las conocen, las saben. Entonces, digamos, algunos puntos puedo darlos como interesantes o importantes, pero creo que estamos hablando de aspectos que no son necesariamente desconocidos por la mayoría de nosotros y nosotras, ¿no? No obstante, bueno, a partir de todo eso, dice que en el 83 se llega sin proscripciones, políticamente hablando, a la presidencia, Alfonsín, como representante, en este caso, del Partido Radical. Bueno, después hubo una serie de situaciones que sabemos, las corridas cambiarias, el tema del alto endeudamiento en un patrón de acumulación opuesto al modelo industrialista, es decir, acá en este caso, el modelo industrialista de la sustitución de importaciones que había pregonado Perón en una etapa inicial de su gobierno, evidentemente fue o intentó ser abandonada, ¿no?, por los grupos de presión económica. Bueno, esto fue hasta 1976, digamos, que había estado ligado este cambio al crecimiento del capital financiero, que es un momento histórico del capitalismo, donde la financiarización, digamos, es importante porque marca todo tipo de relaciones políticas, además de las económicas, ¿no? Bueno, este golpe cívico-militar que menciona Cristina, en el 76, yo le agregaría eclesiástico, no lo dice, pero hay que agregarlo, creo, incorporó casi facetas no conocidas por nosotros y nosotras, dramáticas, ya sabemos, como secuestro, tortura, usurpación de bienes personales, robo de bebé, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos el drama que se soportó. Y el proceso económico, en el aspecto económico, ya sabemos que significa o responde a una estatización de la deuda privada. Roberto. O sea, sí, perdón. Facundo levantó la mano. Perdón. No sé si querés permitir que haya preguntas o intervenciones ahora o hacer una ponencia directa tuya hasta que finalice y luego dar paso, o querés, porque capaz que luego se escapa el tema sobre el que quería intervenir o preguntar. Bueno, habría que definir eso. Yo pediría, si fuera posible sobre todo, que haya preguntas, porque si es para abundar en el tema, digamos, como que estamos siguiendo a Cristina, más allá, digamos, de la importancia que puede tener la participación de cualquiera de nosotros y nosotras. Pero digo, si es una pregunta... preguntas. Dale.
Y la pregunta ¿es crisis o es formas de guerras o formas de fraude? ¿Y son problemas de nuestra economía o realmente el problema es la concepción de la economía? Mirá, yo desde el plano, te adelanto algo, Facundo, y a los compañeros y compañeras, desde el plano de la sociología, nosotros estamos en una guerra. En el plano de la interpretación sociológica de orden y desorden, nosotros, en la concepción política, estamos en una guerra. Lo que pasa es que es una guerra sorda, no es una guerra con fusiles ni con cañones, pero es una guerra. Es una guerra que lleva justamente a una conflictividad cada vez más creciente, donde justamente los actores más participativos y vulnerables son los sectores sociales, digamos, más carenciados. O sea, en esa guerra de intereses también forman parte, hay un montón de otros actores políticos, no hay ninguna duda. Pero para mí el tema crisis es una palabra que se las trae porque oculta cosas. Es como decir, uy, estamos en crisis, es como que si fuera una responsabilidad y una Algo culpa. natural. Primero algo natural. Y en un sistema como el que vivimos, esas crisis están absolutamente expuestas y visibles, muy visibles. Ahora, el carácter que vos le des a esa crisis, evidentemente va a tener un sesgo que tiene que ver con tu forma de ver la situación política y social de un país. Pero Y estamos en un esconde estado, responsabilidades también, ¿no? sin ninguna duda, yo creo que esconde responsabilidades porque justamente, uy, mirá lo que está pasando, ¿viste? Hay algunos escritos en las calles, que son algunos que son un poco groseros, si se quiere, pero que son muy significativos. La vez pasada pasaba por Chacarita, y es viejo el tema, pero lo leí y me volví a sonreír, ¿no? Dice, escrito así, se imaginan, como un grafiti común en negro, como se pueda ver, decía, dicen que llueve y nos están meando. Es decir, la responsabilidad está. Ahora, que sea difícil verlo, que se oculte, que haya maniobras, no hay ninguna duda. Bueno, eso con respecto al tema, ¿está, Facu, la respuesta más o menos? Bueno, no sé si más o menos quedaste, te sirvió lo que pude aportar. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, habíamos dicho que la estatización de la deuda privada se hace pública, y con esto, digamos, encima, agravado por el tema de las Grandes Malvinas, da comienzo, dice Cristina, a la experiencia neoliberal en nuestro país. Bueno, y acá da cifras, no sé si quiere que se las diga, si me parece que son abundantes, muestra justamente cuál es el cambio en la deuda, en la incrementación de la deuda en todo este proceso, ¿no? Que obviamente se imagina que es enorme, ya en esa época era impensable. Ahora está opacada por las deudas actuales, pero bueno, en ese momento ya era una novedad dramática para nuestro país, pero bueno, esa fue más o menos el tema. La valorización financiera, dice Cristina, y la inflación propiciaron el surgimiento del dólar como objeto de deseo, y con ello comienza el periodo más plenamente conocido como bimonetarismo, ¿no? O empieza por lo menos. Bueno, después sigue con el tema dentro del gobierno de Alfonsín, con el tema del Plan Austral, y cómo se inmiscuye ya de manera determinante el FMI en la política argentina y en las reglamentaciones y regimentación de las políticas de Estado. La segunda crisis de la deuda comienza en 1989 y llega hasta el 2001. Y en este periodo, bueno, creo que también conocemos bastante de esto. Está ya en el gobierno Menem y su menemato. Con Herman González da una cifra escalofriante, que es la inflación interanual llegaba a 1.349,9% de acción, de desarrollo. Y viene la segunda etapa a través ya de la liquidación, las llamadas joyas de la abuela, ¿no? Directamente se estatizan. Y
YPF, Aerolíneas, Segva, Obras Sanitarias, Omisa, Correo Argentino y Entel. Todos estos formaban parte de los objetivos, esto no hay que perderlo de vista. Todos estos son los objetivos que tenían este tipo de políticas. Digamos, la intromisión del Fondo Monetario y sus dictados y su exigencia económica forma parte ya de una estrategia del sistema. El sistema, en este caso, perverso, que se va apoderando de las decisiones de un Estado cada vez con más limitaciones. Habla de Domingo Cavallo, obviamente de su gestión, y lo que pasó después del 1-1, bueno, en una palabra, todo esto va a terminar con el colapso del 2001, luego del gobierno de la Alianza, y lo que da a entender es que lo que es importante es ¿no? El hecho de que en todo este periodo, ¿no?, nunca haya habido superávit fiscal, dice, ¿no?, muestra el fin de otro mito de las escuelas liberales. Es decir, que no necesariamente puede haber o no haber superávit fiscal por el hecho de que haya habido crisis, digamos. En todo ese periodo que va, como dice antes, ¿no?, del 98 hasta el 2001 y aún antes, no necesariamente hay superávit fiscal por todo eso. No lo hubo. Fue una época de crisis donde no fue una crisis provocada por el superávit fiscal. Fue al contrario. Fue una crisis, entre comillas, si se puede llamar así, justamente porque el superávit fiscal nunca se pudo desarrollar. El superávit fiscal no garantiza ni asegura en un lugar o en otro una crisis política y una crisis, en este caso, de un gobierno. Las consecuencias de todo este segundo momento, digamos, de la época de Menemato hasta el 2001, lo que se logró fue, el sistema logró destrucción de gran parte del aparato productivo, remate de campos destinados a la producción de campos, a su vez, a pesar de que se habían eliminado las retenciones al sector por la paridad del dólar, aumento de la desocupación, recesión económica y el punto que faltaba, que es el comienzo de la resistencia social. Bueno, ahí empiezan todas las formas de lucha de colectivos diferentes, que van desde piquetes hasta directamente puebladas en algunos lugares. Y, digamos, esto es el sesgo que marca el gobierno de De la Rúa, que en poco tiempo, sin haber resuelto los problemas y al contrario, agravándolos cada vez más, se declara el estado de sitio por toda esta convulsión social y, por último, debe renunciar De la Rúa, ya sabemos en qué condiciones dramáticas, generando muertes, generando represión. En Plaza de Mayo, 38 fueron los muertos. En fin, toda esta situación marca, Cristina está dando a entender que toda esta situación política promueve, desarrolla una convulsión social que solamente puede ser reprimida de alguna forma de esta manera. Porque para que hayan este tipo de políticas hace falta justamente, si no se puede disciplinar a la sociedad, directamente castigarla. Así que bueno, de un punto a esto, entre el 2003 y el 2015 se reestructura toda la política del Estado, nacional en este caso, y culmina aquí el fin de la segunda crisis. Aparecen, digamos, bueno, ya sabemos Carlos Menem y Néstor Kirchner. Kirchner se baja, tiene solamente el 24%, perdón, el 22% de los votos, 24 se baja con Menem y 22 tiene Néstor, sube Néstor, y recibe al país con un 25% de desocupación. Y bajo la consigna que todos sabíamos y recordamos de que los muertos no pagan, logra la quita de intereses de la deuda más importante conocida, cancelando la deuda con el FMI. Se permitió con esto. Sí. En
beneficios. Se ve una configuración, dijiste, estrategias, digamos como muy habidas, ¿no? Muy sabidas en cuanto a la generación de deuda externa, la generación de corridas cambiarias, la generación de diferentes sectores que se empiezan a aliar cuando ya los gobiernos populares empiezan a tener mayor grado de derechos, empiezan a garantizar mayor grado de derechos. Se ve claramente que son diferentes sectores con estrategias, digamos, como coordinadas, no solamente acá en Argentina, sino mediante los organismos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la instauración mediante la fuerza, como vos bien decís. Se ve que hay una, digamos, que es cíclicamente, más allá de esto que le llaman, o también Cristina le llama crisis, hay una especulación atroz que ya es abierta, que es una lucha abierta por concentrar riqueza y bienes comunes. ¿Se nota? Sí, mirá, yo creo que sí, creo que no hay ninguna duda. Lo importante en este caso, si vos tenés en cuenta todo lo que se está contando, toda la cantidad digamos, de organismos del Estado que estaban pensados justamente para lograr un principio mínimamente soberano y de desarrollo de un Estado-nación, en este caso de Argentina, si vos te das cuenta que eso ha sido vulnerado, que ha sido privatizado todo eso, vos te das cuenta que es un triunfo enorme que han logrado. Ya tienen un triunfo. Ya han logrado que todas las reservas de desarrollo estratégico del país han sido no solamente vulneradas, sino prácticamente expropiadas o perdidas o privatizadas. Entonces, frente a todo esto, ese es uno de los puntos fundamentales del sistema que te va a permitir, a través del Fondo Monetario, ya empezar a generar una debilidad y una dependencia en el plano de lo que podría llamarse soberanía energética, soberanía de propuesta de desarrollo productivo, y obviamente eso no es casualidad, y eso lo podés ver cuando está siendo monitoreado por el fondo, que en el fondo monetario no le interesa que pagues la deuda necesariamente, no le interesa cobrar la deuda, lo que le interesa es tenerte sometido en diferentes momentos históricos, a los dictados de las necesidades geopolíticas internacionales. Entonces, obviamente, con los que de alguna manera desde adentro están aliados con esa estrategia. Entonces, yo creo que acá es tan sencillo entender políticamente eso, que son pasos que se van desarrollando. Por eso digo, cuando se da la oportunidad, como se le dio a Néstor, de hacer lo que hizo, la aprovechó, la vio, tuvo esa capacidad impresionante de poder hacerlo, y se sacó de encima todo esto, en realidad fue el triunfo mayor que se pudo practicar. De esta manera se licuaban todas las partes de las dificultades y sobre todo el estallido social se descomprimió socialmente a la sociedad y se permitió que ese beneficio pudiera empezar a asegurar un tipo de desarrollo diferente. Es decir, yo repito algo que eso me lo dijeron economistas, pero recontra conocidos, incluso que trabajaron en parte en situaciones de Fondo Monetario o algo parecido, o en el Banco Mundial, o me decían, no les interesa cobrar necesariamente. Basta que pague los intereses. Lo que les interesa es que vos tengas siempre una deuda. ¿Ustedes recuerdan cuando Caputo dijo, cuando subió Cristina, cuando terminó Cristina en la época de Macri, que dijo una cosa impresionante? Dijo, no teníamos deuda externa con Cristina. Y eso no podía ser, era una locura. Pero textual, era una locura. ¿Pero por qué una locura? Claro, porque ellos necesitan que estés en deuda. Entonces tienen que contraer una deuda, no solo para beneficiar determinadas empresas y demás, sino porque la deuda te condiciona, económicamente por un lado, pero sobre todo políticamente. Te deja inerme, o te deja con pocas posibilidades de desarrollar un proyecto a corto plazo siquiera. Esa es la estrategia. Pero esto yo les digo, esto que dice Cristina, entonces, en ese sentido, esta supuesta restricción externa
que instaurada, ¿no? Por la cuestión cultural también. Digamos, verdaderamente se puede analizar como la forma o una de las formas de generación de inflación. Esta es mi crítica, la verdad, al texto de Cristina. O sea, o es una cuestión cultural, usar el dólar, porque ganaron la guerra, instauraron el dólar como moneda de cambio, de vuelta por la fuerza, y la gente acá empezó a utilizar esa moneda como ahorro, pero ¿realmente genera inflación el dólar? ¿O lo que están generando inflación son algunos sectores que se benefician con estas subidas y bajadas del dólar? Mirá, el efecto que puede causar el uso, digamos, de la forma bimonetaria, no hay ninguna duda que para alguien que debe pagar en dólares y no cobra en dólares, ya eso obviamente es un deterioro enorme y una limitación que vos tenés con tu salario. Entonces, acá se va delineando quién puede empezar a salvarse y quién no se va a salvar. Lo de la inflación es un tema que está, digamos, manejado desde los resortes económicos por los vaivenes según ellos, del libre juego de la oferta y la demanda, pero todos sabemos que eso no es así, que eso es absolutamente manipulable, que se puede hacer. Yo repito, no soy economista de carrera, pero es obvio que la inflación es un fenómeno que nos está acompañando y que es producto justamente de esa forma de bimonetarización que nos limita de alguna manera también. Es uno de los elementos que llegan a entenderse a partir del proceso inflacionario. O sea que es más denso. Yo esto lo preferiría que lo dijera en todo caso un economista con más certeza. Estoy tratando de reproducir lo que dice Cristina. Bueno, digamos, acá justamente, miren, tengo acá el texto, dice, perdón, yo dije Caputo, me equivoqué, perdón, Duhovne era, quien fuera ministro de Economía del gobierno de Macri, acerca del gobierno de los Kirchner, que les había bendecido, dice él, ¿no?, con la herencia de una deuda externa bajísima, y que describe como estrafalaria, y dice casi textual, ¿no?, Duhovne. La conducta del gobierno era estrafalaria porque nadie le prestaba plata, pero nadie le prestaba plata porque no se necesitaba. Pero él dice que no podía ser que nadie le prestara plata. No le importaba por qué, pero había que pedir plata y tener plata prestada de ellos, ¿no? Bueno, o sea que una palabra, esto está demostrando que todos estos objetivos forman parte de una estrategia muy fina, a veces muy brutal obviamente, pero muy fina, de estos sectores que de alguna manera están mandando en nuestro país desde hace bastante tiempo. Y la pregunta es, ¿la restricción externa es una cuestión, digamos, de cambio de moneda? O sea, ¿es por el dólar, la falta de dólares, o la falta de creatividad, de innovación para poder comerciar con otra moneda? O con especias, o por conocimiento, por tecnología, o digamos por producción, por tecnología. O sea, los acuerdos necesarios, es por falta de acuerdos necesarios con otros países para poder salir de esa restricción externa. Claro, pero eso depende. Eso sucede. Está bien, en ese caso eso sucede. Si comerciamos con otro patrón, si comerciamos de otra forma, ¿cuáles son las alianzas que necesitamos tener? Porque imagínate vos que de mañana pasado venga un presidente y dice, bueno, no se va a comerciar más en dólar, se va a comerciar tecnología por conocimiento, producción por tecnología o lo que sea, o en yuanes. O sea, pero ahí ¿qué está capacidad de alianzas estratégicas vamos a necesitar para poder sostener esas políticas? Bueno, Facundo, de eso se trata justamente. Justamente, esto tiene que ver con una cuestión de decisión política. Ya no es solamente una cuestión económica. Porque yo puedo decir, sí, obviamente, puede convenir más o no los yuanes, puede convenir más o no, no sé, una política de recreación de estructuras productivas, pero parece que tener fuerza política para poder hacerlo, y sobre todo algo más, que es voluntad política. Y evidentemente los que están en los gobiernos, no todos tienen esas decisiones.
Y no creo que no lo sepan, obviamente, pero forman parte de esa misma lógica. Entonces, digamos que esto queda prácticamente como una posibilidad que en tanto y en cuanto no hagas acumulación política, decisión y una clara conciencia de lo que pasa y de los cambios, no se van a poder hacer. Esa es una de las limitaciones que tienen ciertos gobiernos. Es decir, no es saben que la restricción externa es una falacia. Pero yo no tengo ninguna duda que lo saben, pero más bien que lo saben. Por eso hay algo más, todavía más, que lo quería dejar un poco más para adelante. Ya está por terminar la... Sí. Bueno, lo que tenemos que recordar es que esto está siendo grabado, que después lo vamos a recortar y lo vamos a subir a nuestro canal en YouTube. Lo pueden encontrar como Proyecto Cultural Maíz. Proyecto Cultural Maíz, y ahí la van a tener disponible la charla. También la vamos a difundir una vez que esté subida con el link de YouTube en los diferentes grupos de WhatsApp. Desde ahí se puede volver a escuchar o compartir con alguien más si quieren compartirlo y difundir la charla. Sí. Un poco para contestar a Facu, ¿no? El tema es, yo creo que cuando se dice, ¿ustedes creen realmente, o se puede creer que todo lo que estamos narrando ahora, históricamente, ese desarrollo tan particular y tan interesante que hace Cristina, ¿ustedes pueden creer que esta gente haya fracasado en sus políticas, que las formas neoliberales fracasaron en sus políticas, que se equivocaron y que fracasaron? Esto es muy preocupante. A mí me preocupa muchísimo que se crea eso realmente. No fracasaron en absoluto. En absoluto. Lograron los objetivos. No hay ninguna duda. No hubo, puede haber habido errores, limitaciones en su concepción, pero que eso era lo que estaban buscando, o por lo menos a medida que pasaba el tiempo lo iban afinando o no, o a veces fracasaban. Con Néstor Kirchner evidentemente no lo pudieron frenar, o no pudieron, nos agarró un poquito con la guardia baja, pero el proyecto está. Es un proyecto que no viene de ahora. Incluso el cine habla de la época, de la primera época, pero está el Longaniato, está el periodo del Longaniato, que es muy importante, de Onganía. Es decir, todo esto tiene que ver con una estrategia del Comando Sur de Estados Unidos, de sus políticas en el plano exterior, que ya están pensadas desde hace mucho tiempo, porque ellos tienen un mecanismo que se puede llamar razón de Estado, donde desde muchísimo tiempo están pergeñando la forma no solo de desarrollarse, sino de acrecentar su propia esfera de influencias en lugares claves. Para ellos este es el patrio trasero, y es el patrio trasero, no hay ninguna duda. Entonces, no se puede creer que se pueda entender o pensar de que fracasaron o que se equivocaron. No, hay que verlo realmente en su concepción de positividad, lo que ellos hacen, no por la negativa. No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar. Es decir, ser realistas. Yo puedo decir, se equivocaron, pero ¿se equivocaron para quién? ¿Se equivocaron? No. Esa es su política. Hambrear, sacarle las posibilidades de potenciar una soberanía energética, una soberanía territorial. Lo han hecho y lo están logrando cada vez más. De ese punto de vista, son muy efectivos, son muy inteligentes, son muy despiadados. Las tienen todas. Ese es el enemigo real que está en este momento y que tiene que ver con las bases geopolíticas. En nuestro país se ve clarísimo también, pero digamos, no hace falta mirar el plan internacional, o hace falta mirarlo, ¿no? Todo lo que está pasando. Bueno, entonces, eso por un lado. Dale, Jorge, ahora me gustaría escucharte. Bueno, hola, ¿qué tal, compañeros? Una cosita. El tema que hablaba Facundo, y es el tema que hablabas vos, y también lo que comenta Cristina, el tema de la restricción externa. La restricción externa ya la trató la CEPAL en los años 60, casi 70, y obviamente siempre lo que hablaba Aldo Ferrer, ¿no es cierto? Exacto.
Entonces, el tema de la restricción externa, le quería aclarar a Facundo, y el tema del alza del dólar, tiene que ver con que la Argentina tiene un desarrollo industrial y tecnológico muy inferior. Entonces precisa importar todos los productos manufacturados. Ahora, para eso se precisan dólares. Entonces, la necesidad de que Argentina sea un país agroexportador es imperiosa y que no tenga desarrollo industrial. Entonces, por eso la inflación está asociada a la dependencia externa. Ese es el cuello de botella del que habla Aldo Ferrer. Ahora, el tema de las clases dominantes en la Argentina, que obviamente eran agroexportadoras, en un principio siempre con la explotación de la tierra, pero en una explotación extensiva, no intensiva, entonces hace que se precisen muchos dólares para importar todos esos bienes que, obviamente, para la industria. Ahora, ese tema también, el tema de la necesidad de los dólares y la fuga de los dólares, también lo trata Basualdo, en su libro de Deuda y Fuga, ¿no es cierto? ¿Cómo que es lo que Cristina se está basando para decir eso, ¿no es cierto? El tema de Basualdo, que es un economista que obviamente Cristina al momento lo quería en el Ministerio de Economía, pero bueno, no se pudo. Pero de ahí está el tema de la recesión externa y el tema de la inflación y la fuga de dólares. Acordémonos que Argentina tiene algo de 400.000 millones de dólares en el exterior. Perdón, Argentina no. Algunas personas algunos argentinos tienen 400 millones de dólares en el exterior. La necesidad que Argentina sea un país solamente proveedor de alimentos ya viene desde 1860, ¿no es cierto? En el periodo de 1860, el modelo agroexportador, en 1930, que empieza Pellegrini, con la necesidad de un desarrollo industrial. Pequeño, pero desarrollo industrial al fin. Pero lo que tenemos que identificar como necesidad de las clases dominantes en la Argentina, de la dependencia para la fuga de dólares, ¿no es cierto? Las clases dominantes que obviamente han vivido y viven en el lujo casi oprobioso. Acordémonos que el actual Ministerio de Relaciones Exteriores, allá en Plaza San Martín, era la casa de la familia Anchorena, que la actual embajada ahí en la 9 de julio, también era la casa de Francia, era la casa de los Gainzapaz, y también tenemos el Palacio Balsa-Unzué, familias obviamente patricias que se enriquecieron con el modelo agroexportador. Entonces de ahí deviene la necesidad de que Argentina sea un país agroexportador y no un país industrial, teniendo capacidad, pero con la dependencia externa, esto va cambiando. Ahora, este modelo agroexportador obviamente hoy está pasando a un segundo lugar y estamos en un proceso en el cual están viendo cómo la exportación de energías, energía que obviamente se precisa en el mundo, como lo más viable. Llámese litio, llámese energía eólica, energía solar o energía verde también, ¿no es cierto? Entonces esto está produciendo un desarrollo de una sustitución del modelo agroexportador a un modelo de exportación energética. La decisión política que tuvo Néstor, obviamente favorecido por el precio de la soja, que no es viento de cola, sino decisión política, porque muchos economistas del liberalismo dicen que tuvo viento de cola para poder hacer eso. El viento de cola lo aprovechó, pero también tuvo que, obviamente, que el precio de la soja en aquel momento, pero también tuvo la decisión política de terminar con esta distribución del fondo. Otra de las instituciones nacidas de Bretton Woods, ¿no es cierto?, del año 40 y pico, 46 después de la Segunda Guerra. Ahora, el tema es el camino a seguir y el tema es cuál es el proyecto que tenemos, porque en un país industrial ya perdimos el tren de la carrera industrial. Hoy es una carrera de tecnología, de uso de tecnología intensiva. Me parece que por ahí viene la cosa, más con el financiamiento de las universidades, ahí va a querer
meter base el Comando Sur para que no se desarrollen obviamente el conocimiento, que esto es fundamental. Entre eso te podemos citar, por ejemplo, si ustedes se acuerdan del proyecto Tronador, que era el lanzacohetes que se había desarrollado en el sur y que quedó trunco porque obviamente la embajada a eso no le gusta, porque podíamos llegar desde el sur a Malvinas con misiles. Eso es lo que podemos ver. Ahora, el desarrollo para adelante es un tema para poder discernir y charlar. Le dejo la palabra a Facundo, que me está levantando la mano. Gracias, no quiero monopolizar la palabra. Dale, Facundo. Bueno, vamos a continuar. Después quería hacer unos comentarios, pero no, sobre lo que dice Jorge, pero no, vamos a dejarlo ahí porque si no se hace muy extenso. Digamos, continuando con todo esto, hay algo interesante que tiene que ver con, bueno, hay una parte donde ella hace mención al tema de las responsabilidades del organismo, en este caso del Fondo Monetario, ¿no? Con respecto a su préstamo de los miles de dólares que le dio a Macri, 45.000 millones de dólares que le dio a Macri. En realidad, digamos, hubo algún tipo, hasta algunos mea culpa, ¿no?, de ciertos referentes del Fondo Monetario que dijeron que había sido bueno, que no. Y en realidad, los que están en ese lugar saben perfectamente bien que esto es la forma tradicional de producir sus políticas, ¿no? El Fondo Monetario. O sea que no sirven esos mea culpa porque son de gente por ahí que no están vinculados realmente al aparato más fuerte y a sus intereses reales, ¿no? O sea que digamos que esto no es demasiado importante tocarlo en tema. Sí era importante, ya en un gobierno, en este caso como el de Alberto, poder haber abordado ese tema, porque de alguna manera era un clamor de muchísimos sectores respecto por lo menos a abordar ese tema y tratar de resolverlo. Resolverlo de la mejor manera, obviamente, aunque fuera muy difícil, a veces hasta imposible, pero por lo menos hubiera sido un gesto político importante y tampoco se llevó a cabo. Así que bueno, pero esas son cuestiones que forman parte ya de otros gobiernos. Digamos, todo esto, hay una parte que a mí me interesa, que es el tema de la familia judicial, cuando habla de la familia judicial, y que el interés que se tenía en ese momento era de controlar justamente el aparato judicial con bloqueos, blindajes y a través de la ayuda de grandes grupos económicos y corporaciones mediáticas que, para asegurar la inmunidad de altos funcionarios, a pesar de las denuncias, en este caso contra Macri, obviamente, y que se taparon, ¿no? Obviamente había un montón de parques eólicos, el tema del correo. Bueno, todo esto fue blindado, obviamente, y Cristina justamente dice que esa es una de las luchas que también hay que tratar de empezar a dar, ¿no?, dentro de este plano. Aparte, ella es absolutamente vulnerable a todo esto, y sabemos las causas que tiene, y ahora el 13 de noviembre se pueden llegar a posponer o a cristalizar, lamentablemente, en un plano que pueda perjudicarla definitivamente con sus expectativas, ¿no? Bueno, digamos que la judicialización de la política es una de las cosas que evidentemente atornilla a estos sectores en el poder y que les permite ese blindaje, ¿no? Digamos que el arribo del FMI, digamos, renovó las consecuencias inflacionarias y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, tanto de trabajadores activos como jubilados y gente en relación de dependencia.
A mí lo que me interesa en este punto ya ahora, porque todo lo demás son los cuadros que ella hace 8 cuadros bastante interesantes, bastante importantes, que robustecen toda esta idea para demoler mitos respecto a la economía liberal tradicional y a las bondades del neoliberalismo. Pero hay un momento donde algo se hace un poco más difuso, y es lo que a mí me parece que en este caso habría que tratar de ver, que es el aspecto exclusivamente político. Entonces, dice, esto es importante, lo voy a tratar de leer lo más textual posible. Bueno, dice que el triunfo de Milei y como contrapartida la derrota de Sergio Massa, la subsume en 2 aspectos, ¿no? El voto no peronista de quienes votaron por el Partido de la Libertad Avanza, y ve el apoyo dominante y efectivo de los instrumentos mediáticos de información, digamos, ¿no? Y como resultado del anterior, las maniobras de judicialización y proscripción de las que firman escritos, o sea, de Cristina, con amenazas de cárcel incluidas, recordar aparte el intento de asesinato en su contra. Y el tercer punto sería el incumplimiento del contrato electoral. El incumplimiento del contrato electoral, que debió respetar el presidente antes electo del Frente de Todos, es decir, de Alberto. Hubo un incumplimiento del contrato electoral. Esto es importantísimo, estoy abordando el tema político específicamente. Entonces, avanza Cristina, y que, digamos, para mí, la pregunta que podría hacerse es que ella, cuando dice que trató siempre de considerar la gobernabilidad, el aspecto de la gobernabilidad. Es decir, que a pesar de que le había dicho varias veces que no era el camino correcto, que no estaban de acuerdo, digamos, varios de los funcionarios, incluso su vicepresidenta, Cristina, con lo que estaba haciendo en este caso el presidente Alberto Fernández, siempre se vio compelida y obligada al respeto de la gobernabilidad. Esto es una cosa que marca muchísimo el sesgo de lo que significan las formas de representación. Esto marca justamente la particularidad que tienen las formas de representación. Y en ese punto, esas formas de representación obstaculizan, limitan, impiden, a lo mejor, otras posibilidades. Porque cuando uno, por el lugar que ocupa, porque es la vicepresidenta, es respetuosa de ese tipo de acciones, se abre una instancia muy compleja. Muy compleja. Es decir, los que estamos de a pie, los que no tenemos esas responsabilidades, los que estamos de alguna manera en otro plano del proyecto político y de la acción política concreta, somos los que de alguna manera tenemos las mayores dificultades, porque tenemos siempre la base sustentada en las representaciones. Y desde ese punto de vista, si esas representaciones funcionan de esa manera, tenemos que empezar a preguntarnos. Por eso digo, y hice la primera pregunta cuando entré, ¿a quién le habla Cristina? Y eso me parece que es fundante, es importante. Porque todo esto que estamos, obviamente, sintetizando de una manera muy, muy primaria, porque es mucho más para hablar, digamos, nos deja esa sensación de que hay otros sectores que no tenemos esas posibilidades. No digo ya de la masa de la gente que es adscripta al peronismo y en particular al kirchnerismo y a Cristina más todavía, sino que hay otros sectores que son sectores dirigenciales, que son los que de alguna manera también tendrían que tener esas posibilidades de plantearse políticas concretas. Esas formas de gestión, a veces, repito, son oscurecidas por este tipo de política de representatividad que te obliga a transitar un camino simplemente de esperanza. Y la esperanza es una virtud, sin ninguna duda, pero es una virtud de carácter religiosa. Y en política, la religiosidad, en este caso, me parece que no cuadra. Entonces,
Eso me parece muy bien. Yo me hice esta pregunta, mira, para quien escribe, y desde ya, ¿no? Valorando todo lo que había aportado el texto, yo pregunto, ¿no? Que de acuerdo con las razones de lo que se anuncia arriba, de la derrota final por todo esto, si eso alcanza para dar cuenta de esa derrota. Para mí, le digo, hay algo que está oculto, que tiene que ver con lo que estoy hablando de las formas de representatividad. Entonces, insisto, no hay duda de que las fuerzas que presentaban y representaban el campo nacional y popular y que expresaban los sectores peronistas en ellas integradas, no contaron más que con la posibilidad de sostener la institucionalidad, lo supieran o no, por lo que quedaron muchos de ellos restringidos en sus acciones a la espera de los resultados de esa puja que se daba distante de sus marcos de acciones políticas concretas. No dispusieron esas fuerzas de la suficiente claridad y autonomía para asumir la lucha más que de manera tan limitada como espasmódica. Sus fervores, su entrega, su amor por la causa que los embanderaban detrás de esas convicciones fueron, en gran parte, transformadas en estados de ánimo, no en convicciones. No se trata de establecer culpabilidades, sino de responsabilidades que no pudieron o no se supieron expresar positivamente para sostener el fundamento de lo nacional y popular. Desde luego que operan contra este fundamento, que es ético-político, y que, tanto de vida y de acción, otras fuerzas con enormes poderes y recursos nacionales e internacionales, el enemigo, que ya conocemos, que también jugaban sus cartas en contra de los principios que ya acabo de mencionar. Pero ello no hace más que, justamente, que aclarar que en esa lucha los marcos de la institucionalidad no los favorecen y que hay que aguzar al máximo otros recursos, todos los otros recursos genuinos y de vida práctica de las formas que expresan los saberes y las luchas que las bases sociales propician a partir de sus tejidos y redes de acuerdos. Estas formas no practican los silencios ni las esperas de lo que parecen ser lo mejor habilitado para hacer funcionar una política, una economía, una sociedad. Podría resumirse que para quienes forman parte de la práctica política que supone que representa un compromiso con un proyecto auténtico de desarrollo de todos los poderes soberanos, deben comenzar con el respeto a un imperativo de la actual política de cambio. Esto es una opinión personal, mandar obedeciendo. Yo puedo mandar en tanto y en cuanto obedezco la realidad social, política y económica. Además, entonces, dice, yo no puedo mandar si no obedezco. Y solo se puede obedecer cuando las formas sociales que se van construyendo tienen sus propias voces. Todas las formas de representación no son ni malas ni buenas. No son ni malas ni buenas. Solo sus prácticas y sus acciones develan qué tipo de eficacia consiguen. Las luchas políticas no pueden ser unívocamente sostenidas por las formas institucionales de las que se disponen en la vida moderna y mucho menos en las actuales circunstancias. La institucionalidad no puede asegurar por sí mismo un proyecto nacional y popular. Por ello hay que construir formas autónomas políticas que no dependan necesariamente de las otras, las institucionalizadas. Si alguien, esto lo agrego, si alguien, una persona, un animal político como Cristina puede hacerlo, bienvenida. Si hay otras que puedan ir incorporándose a esos proyectos, bienvenidos. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que ver que lo institucionalizado a veces se enfrenta con lo instituyente. Lo que está institucionalizado cumple una función ya pensada, ya dada. Lo instituyente es la acción misma en movimiento y en cambio continuo. Es decir, nosotros entendemos que estamos dentro de una lógica institucionalizada y no podemos renunciar a ella. No se puede. Evidentemente no se puede, pero eso no obsta, no quita, no impide que tengamos la posibilidad de establecer cambios y posibilidades de crecimiento dentro de un espacio diferente, que no está alejado ni de la patria, ni de la soberanía, ni de la sociedad, al contrario, forma parte de ella. Entonces, también digo, espera que te termino la idea. Esto es entonces lo que de alguna manera complementaría de manera más sana, que cuando uno dice
políticamente soberano, económicamente libre y socialmente justa, eso tenga validez. Eso sí pueda tener validez ese enunciado. Y discúlpenme, pero Perón no sabía eso, ¿eh? Lo tenía clarísimo eso. No tira principios en el aire, Perón. Le queda clarísimo porque hace un estudio, más allá de que alguien sea o no peronista, evidentemente el estudio que hacía era rigurosísimo. Rigurosísimo, no solamente en el plano nacional, sino también en el plano internacional. Entonces yo digo que todo esto nos sirve. Esta primera parte de este discurso de Cristina me parece fundante en algún punto. Me parece fundante, porque ella está haciendo un análisis desde su lugar, desde un lugar de lucha, no hay ninguna duda, pero está haciéndolo de un lugar donde está constreñida, le guste o no, a pesar de toda su capacidad, de tener que formar parte de esa gobernabilidad general del sistema, lo cual no la impide, no obstaculiza su capacidad, ni su carácter de formadora del pensamiento político recontra reconocida. Pero tiene una limitación lógica. Eso es lo que a mucha gente cree que está esperando todo de ella. No, ella no puede hacer. Ella ya lo dijo. Bastón de mando, bastón de mariscal. Desde ese punto de vista hay que ser inteligente políticamente, reflexivo con la realidad y tratar de aplicar, me parece, de la mejor manera lo que Cristina, en este escrito y en el otro, que no sé si vamos a llegar a verlo, pero que también redondea sobre lo mismo. En última instancia, acá el tema gravísimo es, desde el punto de vista político-institucional, es la dependencia que se tiene con las formas de representación de un sistema que está no solamente caduco, amenazado además por toda esta voracidad del sistema económico, corporativo, mundial, internacional, con las guerras y todo eso. Es un tema. Es un tema para... Por eso yo quería decir, en ese sentido, que si la institucionalidad de nuestro Estado, o de cualquier Estado, está dañando nuestra soberanía, y en particular hablo por mí, si está dañando mi soberanía de poder participar, de poder hablar, de poder comer, de poder tener los derechos humanos básicos, y bueno, esas institucionalizaciones van a tener que ser modificadas desde mi granito de arena, desde mi posición, porque la verdad que no, con lo que está pasando, con lo que le están haciendo a todos los, no solo a los países, sino a los pueblos del mundo, durante más de 500 años, hace 500 años, me parece que si tengo que sentar una posición, la verdad que no pretendo la paz. No pretendo, lo único que pienso es prepararme para la guerra. Guerra en todas sus formas. Facundo, te corrijo algo, no te corrijo, te incorporo un concepto. La paz no existe, Facundo. La paz no existe. Que quede claro eso. Uno puede buscar la paz. Pero la paz, en estas circunstancias, no existe más que como un discurso. Y el que habla de paz es quien ya está dentro del plano de la lucha y es el que ha ganado, porque es el que exige que se mantenga la paz para que todo siga como está y para mantener ese orden que consiguió a partir de la victoria. Y los que dicen y no están en ese plano, busquemos la paz, es porque lamentablemente se comieron ese criterio, esa idea o esa convicción que creen de que la paz se puede conseguir. La paz en realidad, en este plano que estamos analizando, no existe. Y lo saben muy bien los que están ganando todo esto. La saben muy bien. Estos son principios no solamente políticos, sino sociales y de guerra concreta. En ese punto, bueno, yo me remito a uno de los más grandes fundadores de los conceptos de los conflictos y de lo que significa el término guerra y los conflictos entre estados, que es Clausewitz. Entonces él dice claramente que la paz es otro discurso. El que habla de la paz es porque ha ganado una batalla y necesita mantener ese estado de paz para consolidarse. Entonces,
Nosotros tenemos que entender y aceptar que desde la convicción de que cuando se dice patria, la pregunta es, ¿de qué patria estamos hablando? Cuando se habla de justicia social, decís, ¿pero qué significa justicia social? Cuando se habla de soberanía, ¿de qué soberanía hablamos? Porque si no queda nada más que en un discurso. Y Perón les aseguro que no hablaba de un discurso nada más, ¿eh? Hablaba de una práctica concreta. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Es así, es la acción. Y en la acción hay que pelear. Y en esa pelea, justamente, la lucha está dada seguramente por lo que sería una asimetría de fuerzas, o por lo que quiera llamarse, pero no estamos exentos de la lucha. Podemos disfrazarla, podemos pensar lo que queramos, pero en realidad, y para muchos lamentablemente, es así. Así que bueno, digamos, me quedo con esto. El segundo texto de Cristina, las 8 páginas, son, digamos, bueno, un poco más de todo esto, y una crítica muy fuerte, obviamente, al gobierno de Milei, y bueno, desde una convicción no solamente económica, sino también política. Así que, digamos, hasta acá me parece que lo más importante que se pueda decir. Yo me estaba acordando lo que decía recién Jorge, con respecto a Basualdo. Yo a Basualdo lo tuve en la facultad como lectura obligatoria en su momento. Es un grande realmente de la sociología y parte de la economía también. Y que lo que comentabas vos del proceso de sustitución de importaciones, una paradoja increíble. El que comienza el primer proceso en el año 32 de sustitución de importaciones es Pinedo. Y Pinedo y Duo, que eran los ministros del grupo de Roca, del famoso presidente Roca, era un tipo de la oligarquía. Era un tipo de la oligarquía, pero la oligarquía más rancia, Federico Pinedo. Justamente, ¿no? Hay un Pinedo que estuvo en Ciudad no hace mucho, que es bisnieto de Elo, no me acuerdo exactamente qué es. Y curiosamente, él no era estúpido. No comen vidrio, tampoco ellos. Y se dieron cuenta de que en ese momento, si no hacían algo, una especie de pequeña industrialización liviana para tratar de poder comprar afuera, poder hacer adentro lo que no podían comprar afuera, se la terminaron boicoteando. Fíjense los intereses que había, aún dentro de esas corporaciones también. No lo pudo hacer ese proceso sustitutivo de importaciones. Por eso es que Perón lo va a retomar con mucho más fuerza y con una convicción política distinta y con aliados diferentes. Pero aún dentro de la misma oligarquía se daban cuenta de que no podían depender de los precios internacionales del trigo, del maíz, del girasol, del sorgo. No podían depender de ellos nada más. Tenían que hacer algo. Desde ese punto de vista, fueron inteligentes y son inteligentes. Y el control, evidentemente, de esas formas expresadas en esas oligarquías, sigue de alguna manera presente, sigue estando, con actores nuevos. Ahora se han aliado obviamente con el capital financiero de hace mucho tiempo, con las formas de monetarización, de bimonetarización. Esta lucha muy ardua que tenemos, por eso. Vamos a ver en este caso qué papel puede jugar el kirchnerismo en particular, y actores que ya empiezan a despuntar, actores que también empiezan a despuntar y que no están ociosos, y que me parece que es importante también tenerlos en cuenta. Y mientras tanto, también nosotros y nosotras, me parece que debemos darnos un lugar de lucha, pero no esperando que otros decidan lo que nosotros tenemos o necesitamos que se haga. Me parece que esto tiene que ver con el criterio de patria. Patria es el lugar de los padres. Patria sí es el lugar de los padres. Y el lugar de los padres, no padres fundadores necesariamente, pero el lugar de los padres que de alguna manera gestiona algo para sus hijos. Entonces, quisiera saber, dentro de las panquequeadas que hay dentro de sectores del peronismo, ¿qué pueden decir ellos de la patria? ¿Qué es para ellos eso? ¿Qué es la patria para ellos? ¿Cómo se expresa el término patria para ellos? ¿Qué es? Bueno, que se vaya redefiniendo un poco todo eso. Porque uno puede buscar una unidad, me parece que es fundante y valiosísimo, pero tenemos que saber qué elementos tenemos para pedir y sostener el término unidad. Así que bueno, todo está tan complejo
y tan apasionante por otro lado, que bueno, vamos a seguir trabajando en todo esto. Vamos a ver ahora la última charla que dio ayer en su presentación Axel. Hay un problema también latente ahí. No lo voy a tocar ahora, no me interesa porque hay muchas cosas para hablar y hay que ser muy cuidadoso con todo esto. Pero evidentemente aparecen también personajes importantes en todo esto que hay que tenerlos en cuenta, me parece. Así que bueno, lo dejo a consideración de ustedes. ¿Alguien quiere redondear, comentar algo o estar en...? Sí, me parece importante lo que comentás, Roberto. Lo que da para mucho la charla, la verdad que da para bastante, para hacerla in extenso. Pero la decisión política, lo que no me parece a mí que tenemos que intentar obviar, decía Perón, ¿no es cierto?, que hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Me parece que ahí lo que tenemos que hablar es el tema de las ideas. ¿Cuáles son las ideas que tenemos para futuro? Porque de las personas después, bueno, se verá. Lo que pasa es que el contrato electoral hay que cumplir, que estén las personas atadas al contrato electoral, o sea, a la idea. La idea es lo que va a prevalecer más allá de las personas. Las personas somos hoy hojas en el viento, pero me parece que la idea es lo sustancial y lo que hay que hablar, y a ver qué proyecto tenemos, cómo después de esto, qué podemos ofrecerle a la sociedad y qué podemos ofrecerle a esta juventud que está tan descreída y tan que su vida transcurre a través del celular, ¿no es cierto? Me parece a mí que por ahí tenemos que hablar del futuro que les acecha. La idea de un proyecto de país sin salud pública, sin educación pública y gratuita, y sin educación pública y gratuita va a ser terrible para los tiempos venideros. Así que bueno, es el proyecto del neoliberalismo, ¿no es cierto? Hay que identificar neoliberalismo de liberalismo clásico. El neoliberalismo empieza con Thatcher y Reagan, ¿no es cierto? Y eso hay que diferenciar una cosa de la otra. Por eso es una matriz económico-financiera y no productiva. Así que podemos verlo hoy como están ganando fortunas a través de la especulación financiera, ¿no? LELIQs, bonos y demás. Así que bueno, quedarán, me parece, para muchas charlas para hacer, muchos debates para tener, y el concepto patria me parece que hay que ampliarlo y que establecerlo claramente, ¿no es cierto? Y ahí lo estableció Perón en la Constitución del 49, me parece que es un tema que tenemos que rediscutir, que lo único que quedó de la Constitución del 49 es el artículo 14 bis, y todo lo que quedó fue eso. Una Constitución que fue anulada sin solamente a través de un bando militar. O sea que es una Constitución que fue anulada por los no militares y permitió la entrada del FMI en el año 55. Así que a partir de ahí, acuérdense que el gobierno peronista, los gobiernos peronistas, jamás Perón quiso asociarse al FMI. Se logró recién en el año 55. Entonces de ahí tenemos que arrancar y ver el discurso de Martínez de Oz del 5 de mayo del 76, abril 5 o 6 de abril del 76, para encontrarle la similitud con Entonces, con este modelo. Ya tenemos lo que puede llegar a pasar, que es muy posible que pase, cómo termina el modelo neoliberal, y bueno, me parece que es empezar a diseñar estrategias, discutir temas importantes. Se está puteando mucho a la CGT, pero la CGT hoy tenemos que entender que representa una pequeña parte del mundo del trabajo, porque si el 50% de la economía transcurre en negro, la CGT solamente representa
o un sector hoy minoritario, pero la mitad solamente, no es la CGT de los años 60, 70 y 50. Así que ni siquiera de los 80 de Gualdini. Entonces me parece que tenemos mucho para discutir, mucho para debatir ahí. Bien, bueno, hay bastantes coincidencias en muchos temas y sobre todo sigue siendo un desafío para nosotros y nosotras todo esto. Y creo que la única manera es eso, afinando un poco las ideas, dándole sentido realmente a cada una de las cosas que se dicen, porque si no quedan solo vacías de contenido y no pasan a ser más que como especulaciones. Y eso no es bueno, digamos. Así que bueno, yo creo que de cualquier manera lo que sí lo estoy viendo, porque estoy bastante metido en el plano de la geopolítica internacional, que es muy interesante, dramática, pero interesante. Y lo que se está observando es ya una especie, se podría decir, hasta un cambio de paradigma en el tema de la globalización, ¿no? Y el tema del neoliberalismo. Digamos, su momento de origen y su desarrollo actual a partir de la emergencia de grandes y fortalecidas economías del Asia y digamos, con la ayuda de otros sectores, está cambiando el sentido de lo económico en el mundo entero. O sea que respecto al tema y sin necesidad de hacer guerras, ¿no? Las guerras las hacen ellos, porque yo creo que lo hacen porque están demostrando justamente de que no quieren entregar las banderas, de que van a seguir peleando como sea, van a seguir empujados por el complejo militar industrial y por los neoconservadores norteamericanos. Y yo creo que esos son los verdaderos enemigos del planeta, lo digo con toda claridad. Son los verdaderos enemigos. Digamos, no digo que el sistema vaya a funcionar necesariamente bien con otros, pero evidentemente los hacedores de este tipo de dramas, de situaciones extremas que vive el mundo actualmente, son ellos los actuantes, digamos. Así que bueno, yo por mi parte les agradezco, si tienen más cosas que decir, encantado, les agradezco la participación sobre todo. Facu, Jorge, bueno, me pareció súper importante porque a veces uno necesita no solamente la opinión, sino también el parecer y las aclaraciones y reflexiones de otros, ¿no? Así que bienvenido todo esto, creo que nos va a ayudar.